Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a abordar el tema de objetivos de investigación, así que vamos a empezar. Bien, pues para empezar tenemos que saber qué es un objetivo, su definición, y después vamos a ver cómo se plantean los objetivos de investigación. Pues un objetivo, revisando la literatura, es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, es decir, una meta que quiero lograr. Y un objetivo de investigación es una meta a la que se aspira a llegar mediante la investigación, es decir, cuando yo termine mi investigación tendré que haber obtenido o llegado a una finalidad dada, que es la que yo establecí. Y es importante tener claro que los objetivos son parte medular de nuestra investigación, porque en base a los objetivos que yo planteé, es que voy a tener que elegir un tipo de estudio. Si yo elijo mal mi tipo de estudio porque los objetivos no fueron claros, no voy a poder lograr esta meta que estoy esperando que resulte. O al revés, si yo tengo ya un estudio, un tipo de estudio establecido, pues entonces tendré que amoldar mis objetivos a este tipo de estudio para que podamos lograr las metas. Y bueno, ¿cómo vamos a plantearnos estos objetivos? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema, que es el famoso planteamiento del problema. ¿A qué problema me estoy enfrentando? Y una vez que yo tengo mi planteamiento del problema identificado, entonces tendré que responder a dos preguntas. En base al problema, ¿qué pretende mi investigación? Y en segundo, que es muy importante, ¿cómo? ¿Cómo voy a alcanzar estos objetivos? Vamos a dar un ejemplo. Si mi problema de investigación fue el cáncer no tiene cura, bueno, pues entonces a lo mejor yo quiero con mi investigación llegar a la cura del cáncer. Mi objetivo sería, no sé, lograr establecer un tratamiento mediante el cual se cure el cáncer. Eso suena muy bien, pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues tengo que saber si voy a alcanzar mis objetivos. Y entonces aquí tengo que aterrizar. Tengo que saber si tengo los recursos humanos, recursos materiales para lograrlo. Vamos a hablar ahora sobre las funciones de los objetivos en investigación en el área de la salud. Bueno, pues primero, los objetivos nos van a servir como guía para la investigación. Si bien es cierto que cuando establecemos nuestro protocolo de investigación, lo que generalmente hacemos es ya ejecutarlo, pero nos gusta, ¿verdad?, estar actualizados y seguir leyendo. Y dentro de estas lecturas o algunas ideas que vienen a nosotros, a veces nos perdemos completamente y decimos, guau, ¿qué estoy haciendo? Entonces, es importante regresar a nuestro protocolo, leer cuáles son nuestros objetivos y nuevamente orientarnos y continuar con nuestro camino. Otra de las funciones es determinar los límites y la amplitud del estudio. Como había mencionado anteriormente, bueno, pues es como aterrizarnos, ¿no? Y saber con qué sí cuento, qué sí voy a poder lograr en el tiempo que yo he establecido y pues con las limitantes y con los materiales, bueno, las limitantes que tengo y lo que dispongo. Otra de las funciones es que nos va a orientar sobre los resultados que se espera obtener. O sea que yo voy a poder corroborar si con estos objetivos voy a lograr mi meta. No nada más me sirve a mí, sino que también al lector, si por ejemplo él se lee el resumen de lo que yo estoy presentando, bueno, pues entonces él sabrá si esta información le va a ser de ayuda para lo que él está buscando. Y también nos va a permitir determinar las etapas del proceso del estudio que se llevará a cabo. Entonces, bueno, pues vamos a poder organizar esta realización del trabajo. Ya habíamos platicado sobre la diferenciación entre los objetivos clínicos y los objetivos de investigación, pero creo que vale la pena retomarlo. Y bueno, vamos a analizar estos cuatro objetivos. El primero es disminuir la intensidad del dolor mediante el uso del TENS. Si se dan cuenta, lo que estoy diciendo es, acomodé el lugar, no me importa, tengo que disminuir el dolor sí o sí. Tendré que cambiar parámetros, etcétera, pero lo tengo que lograr. Se va a disminuir el dolor. Este sería un objetivo clínico. Para el segundo, tengo evaluar si el uso del TENS disminuye el dolor. O sea, yo voy a poner a prueba el TENS a ver si disminuye o no el dolor en X padecimiento. En este caso, el diseño de mi estudio pues sería un ensayo clínico, porque esta es la manera en que podemos poner a prueba
si el TENS funciona o bueno, cualquier técnica funciona o no. Si estuviéramos hablando ahora de una revisión sistemática, bueno, el enfoque tendría que cambiar o el objetivo, perdón, sería analizar la evidencia existente hablando de los artículos primarios que vamos a utilizar, que ya hayan evaluado el efecto del TENS y entonces justamente yo lo que hago es analizar esta evidencia que ya existe para saber el efecto del TENS y su relación con la disminución del dolor en X padecimiento. Y finalmente tenemos proponer un programa mediante el uso del TENS para, aquí pues podríamos estar hablando de una propuesta de tratamiento, de un manual o bueno, algunos otros tipos de trabajo que se pueden utilizar. Ahora vamos a hablar sobre las cualidades de los objetivos de investigación en salud. La primera de ellas es que tienen que tener claridad y precisión. Como lo vimos anteriormente, pues una palabra puede cambiar totalmente el sentido de mi investigación y no solo el sentido, sino que también por ende se va a cambiar el diseño o el tipo de investigación. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos. Es importante que nuestros objetivos estén dirigidos a elementos básicos del problema. Como ya habíamos mencionado anteriormente, cuando establecemos nuestros objetivos, lo hacemos en base a un problema que identificamos y con nuestra investigación queremos resolver algún aspecto o varios aspectos, según sea el caso, de este problema. Me ha tocado, por ejemplo, en algunas universidades ver que dentro de los objetivos específicos piden que se ponga estudiar anatomía del tobillo o leer el tema de anatomía de o fisiología de, no sé, de, pues yo qué sé. Es cierto que se tiene que saber y es básico que conozcamos anatomía y fisiología, etcétera, acerca del problema que estamos tratando. Sin embargo, este no es el problema que identificamos. A menos que mi problema de investigación sea un desconocimiento de la anatomía del tobillo, bueno, pues entonces sí, seguramente informarme, leer, etcétera, será un objetivo. Pero si este no es el objetivo, entonces no tenemos que colocar como objetivo actividades que tienen que ir ya integradas como una parte de la investigación. No sé si me explico, a lo mejor aquí queda un poquito ambiguo, pero creo que con el ejemplo que di de la lectura de anatomía, pues traté de ejemplificarlo. Y otra cualidad que tienen que tener estos objetivos es que sean mensurables o medibles y observables. Por ejemplo, cuando estamos hablando en un ensayo clínico, pues nosotros podemos medir mediante instrumentos, escalas, etcétera, alguna variable. Y cuando estamos hablando de algún tipo de revisión sistemática, por ejemplo, o algún diseño observacional, bueno, pues nuestros objetivos también tienen que ser observables. Por ejemplo, si quiero hacer una síntesis de la literatura, bueno, pues yo puedo ver en mi diagrama de flujo, por ejemplo, cómo se fue sintetizando o descartando información y luego en mis resultados, pues tengo ahí el esquema de cómo se sintetizó la información de los estudios primarios. Y bueno, estos objetivos tienen que ser congruentes con el problema. Si nuestro problema identificado es, por ejemplo, la disminución de rangos de movimiento en la rodilla por X lesión, bueno, entonces todo el planteamiento del problema, toda la teoría, todo va enfocado a disminución de rangos de movimiento. Por lo tanto, en los objetivos tendría que tener algo relacionado con el rango de movimiento. Lo que no podría tener es, por ejemplo, dolor, disminución del dolor, porque entonces no estoy resolviendo el problema del que estoy hablando, estoy resolviendo otro problema. No está mal resolver otro problema, pero siempre hay que resolver el problema que estamos, pues, del que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver la parte un poquito más práctica, la redacción del objetivo o de los objetivos de investigación. Siempre, siempre, siempre se va a empezar con un verbo en infinitivo. Después el objeto, es decir, qué, y luego la finalidad. Por ejemplo, evaluar qué. Si el uso del TENS, ¿qué? ¿O cuál es la finalidad? Disminuye el dolor en la artrosis de rodilla. Hay que recordar que los objetivos deben ser realistas y realizables, como ya decíamos anteriormente.
pues a lo mejor yo quiero encontrar la cura del cáncer, pero realmente lo puedo lograr con lo que tengo, con mi tiempo, con mis conocimientos, etcétera. Hay que ser breves, concisos y claros, o sea, al grano, y apuntando logros, no procesos o actividades, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Lectura, ¿no? Leer sobre el tema, bueno, pues sí, es una actividad, es parte del proceso, pero no es un objetivo de mi investigación porque no estoy atacando directamente el problema que identifiqué. Y se redactan en tercera persona y de modo impersonal. Vamos a ver la diferencia de objetivos generales y objetivos específicos. Para ejemplificar y que quede pues un poquito más claro y con algo un poco más sencillo, puse estas dos imágenes. Imaginemos que mi planteamiento del problema es tengo hambre y se me antoja algo dulce y entonces el objetivo general va a ser hacer un pastel de chocolate. Bueno, está muy bien, eso es muy general. Y luego mis objetivos específicos, pues van a ser el paso a paso de cómo voy a lograr hacer este pastel de chocolate. Pues primero, no sé, empiezo a lo mejor con la harina, le voy a agregar leche, le voy a agregar azúcar, huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es más o menos la forma en que podemos distinguir los objetivos generales de los específicos. Los objetivos generales es lo que se pretende lograr, pues eso de modo general, con la realización de mi proyecto. Como decíamos al principio, ¿cuál es la finalidad de mi investigación? Y, por lo tanto, hay un único objetivo general. En una investigación no puede haber dos objetivos generales, solamente hay uno. Para los objetivos específicos, tenemos que estar en cuenta que son logros parciales, como ya habíamos dicho anteriormente, se van a ir segmentando para facilitar el control sistemático de la investigación, es decir, voy a ir priorizando, bueno, lo primero que voy a hacer es esto, lo segundo es esto, lo tercero es esto. Una vez que yo pues realizo todos mis pequeños o mis segmentos de objetivos, cuando lo sumo, entonces me va a dar como resultado el objetivo general. De esta manera, pues, como dice aquí, garantizamos que el objetivo general sea logrado. Como característica, bueno, pues deben ser precisos y concretos, como habíamos ya mencionado en varias ocasiones. Deben ser enumerados en orden de importancia, pero también en orden temporal, ¿no? Y lógico. Eso es muy importante. No puedo hacer el paso 2 si no he hecho el paso 1. Y ya habíamos dicho, deben ser medibles y observables. Aquí les presento una lista de verbos que se utilizan generalmente para redactar un objetivo, tanto generales y cuáles son los que se recomiendan, como específicos. Los generales son un poquito más ambiguos, ¿no? Y los específicos son mucho más precisos y, bueno, más operacionales, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una pequeña tabla, espero que les ayude para que puedan construir sus objetivos tanto general como específico. Con esto terminamos. Si hay alguna duda, pues me puedes contactar en mi correo electrónico. Espero que lo que vimos hoy sobre cómo se realizan los objetivos generales y específicos sea de mucha utilidad y que lo puedas poner en práctica en tu trabajo de investigación en el área de la salud. Hasta luego.